Hola chicos y chicas, soy Ainhoa Beato y este es un nuevo vídeo de mi canal. Existen un montón de teorías alrededor del mundo mágico de Harry Potter, pero el día de hoy os traigo las 10 teorías de Harry Potter que más me gustan. Número 10. La espada de Gryffindor. ¿Por qué necesitaría Godric Gryffindor una espada si podía usar la magia? Parece ser que Godric Gryffindor la usaba para enfrentarse a los Muggles, ya que antiguamente no había un ministerio de magia organizado con leyes que respetar, nada que ver con el ministerio de magia en la época moderna. Además, usaban estas armas ya que los poderes mágicos contra los Muggles no estaban bien vistos en ese tiempo. Número 9. El giratiempo de Hermione. Esta teoría explica que a Hermione se le fue permitido utilizar un giratiempo en su tercer año para asistir a todas las clases, yendo en contra de Lucius Malfoy, que enfadado porque Hermione, siendo una sangre sucia, era más inteligente que Draco, presionó para cambiar las normas del colegio, imponiendo un límite de clases a las que un alumno podía asistir. McGonagall, al ser consciente de esto, pidió un permiso al Ministerio de Magia para que su alumna pudiese asistir a todas las clases utilizando un objeto de uso restringido. Número 8. Snape está vivo. Severus Snape es mi personaje favorito, y cómo no, yo sabía que esta teoría tenía que ser verdad, aunque no se ha confirmado, pero para mí lo es. Severus no fue asesinado por Nagini por 3 razones. Primero, porque cuando Harry utiliza la piedra de la resurrección y se aparecen sus seres queridos, Snape no aparece. Puede que en los primeros libros y películas la relación de Harry con Snape era un poco de odio. Sin embargo, con el paso del tiempo, Harry descubre que Severus había estado protegiéndole durante toda su vida, que murió siendo leal a Dumbledore y que amaba a su madre e intentó salvarla de Voldemort. La segunda razón es porque tras la batalla de Hogwarts, cuando se extienden en el suelo los cadáveres de los fallecidos, el de Snape no se menciona ni aparece. Y la tercera razón era que siendo un experimentado profesor de pociones que convivía a diario con el riesgo de ser mordido por Nagini, debería haber creado un antídoto contra su veneno y lo llevaría siempre diario por si acaso. Número 7. Remus Lupin y Sirius Black estaban enamorados. Esta es mi teoría favorita, y es que siempre había pensado que estos dos personajes tenían mucha química juntos. Es cierto que tienen una relación muy íntima, ya que son compañeros y amigos desde hace mucho tiempo. Lupin y Black siempre han tenido muestras cariñosas, y es cierto que Remus no se casó con Tonks hasta la muerte de Sirius. Este repentino enamoramiento a Tonks puede deberse a que su carácter es muy parecido al de Sirius Black. Número 6. La maldad de los Dursley. Desde el principio, los tíos y el primo de Harry Potter han demostrado su frialdad, miedo y crueldad hacia el joven mago y el mundo al que pertenece. Sin embargo, puede que este comportamiento esté justificado de alguna manera. Y es que cuando se descubrió que Harry era uno de los Horcruxes, es decir, que en su interior había un fragmento del alma de Lord Voldemort, se creó la teoría de que tal vez los Dursley se comportaban así por esto. Todos hemos podido observar cómo el carácter de Ron cambia de forma radical cuando lleva el medallón de Slytherin durante Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, por lo que se puede llegar a entender el comportamiento de los Dursley por estar cerca de Harry durante mucho tiempo. 5. Harry es inmortal. La profesora de adivinación hizo una profecía respecto a Harry. Ambos deben morir por obra del otro, pues ninguno de los dos puede vivir mientras el otro sobreviva. Debido a esto, muchos fans se han preguntado si Harry es inmortal, ya que solo puede morir a manos de Voldemort, y tras morir este, tal vez Harry puede que se vea condenado a vivir eternamente. 4. Neville es torpe con la magia porque su varita no era la indicada. Otra teoría de los fans es que Neville utiliza en los primeros libros la varita de su padre. Como sabemos, la varita elige al mago y no al revés, por lo tanto Neville no podía usarla correctamente, causando problemas durante sus clases en Hogwarts. Durante la batalla en el departamento de ministerios, su varita se rompe y debe conseguir una nueva, con lo que mejoran sus habilidades, y finalmente se convierte en un auror famoso como sus padres, a pesar de ser pésimo en el colegio. 3. Dumbledore es la muerte. Respecto a esa teoría, J.K. Rowling ha declarado que es su favorita y que encaja, lo que nos podría llevar a pensar que la idea no es tan
alocada como creíamos. Para llegar a esta conclusión se establece una relación entre los personajes de la saga y los de la fábula de los tres hermanos. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte aparece el cuento de los tres hermanos, que engañan a la muerte y reciben valiosas recompensas a cambio: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Según esta teoría, los tres hermanos serían Voldemort, Snape y Harry. De acuerdo con la leyenda, quien poseía los tres objetos se convertiría en el amo de la muerte. En algún momento de su vida, Dumbledore tiene los tres objetos, pero se los entrega a otras personas, algo que tiene en común con la muerte. Por ejemplo, Dumbledore fue quien recibió a Harry tras morir este a manos de Voldemort y el que también le dio la capa de invisibilidad. Además, la teoría se apoya en que Voldemort, para ser el mago más poderoso del mundo, llegó a profanar la tumba del poderoso mago para obtenerla, y que el profesor Snape fue el fiel consejero del profesor desde que su amada murió. El mayor de los hermanos murió por poder, por lo que se relaciona con Voldemort, que murió por la misma causa y tuvo en su poder la varita de Sauco. El segundo hermano murió por amor, al intentar resucitar a su amada muerta, por lo que se le relaciona con Snape, que, en cierto modo, también murió por amor, la piedra de la resurrección. Por último, el hermano menor se ocultó de la muerte viviendo una vida plena, por lo que se le relaciona con Harry, poseedor de la capa de invisibilidad. 2. Las tres maldiciones imperdonables. Todos nos hemos preguntado por qué solo existen tres maldiciones imperdonables. Estos maleficios, considerados por los magos como malditos e ilegales, son Avada Kedavra, Imperio y Cruciatus. Los fans explicaron que, en realidad, solo existen tres porque la maldición Cruciatus afecta al cuerpo, causándole un dolor inimaginable. La maldición Imperio controla la mente de toda persona que caiga bajo su poder, y la maldición Avada Kedavra ataca al alma, separándola del cuerpo y causando así una muerte instantánea, es decir, afectan a cuerpo, mente y alma, los tres elementos fundamentales de un ser humano. 1. Draco en realidad es bueno. Draco es un personaje complejo de la trama, que tiene un profundo odio a Harry por no aceptarle de amigo en Hogwarts en el primer año. Además, siente envidia ya que Harry se rodea de fieles amigos, mientras que a Draco se le acercan los amigos por el dinero y el poder. Muchos han defendido que Draco Malfoy en realidad es una buena persona a pesar de su trato hacia Hermione y su prepotencia, algo que no le ha gustado nada a J.K. Rowling, que no entiende este amor al personaje. Sinceramente yo estoy del lado de los que defienden a Draco Malfoy, ya que en algunas ocasiones ha dejado ver rasgos de bondad en él, y creo que solo tomó malas decisiones y que algunas veces ni siquiera tuvo lección sobre sus actos. La teoría que os traigo sobre él es que los fans creen que es bueno, ya que en el segundo libro, Harry Potter y la Cámara Secreta, Hermione descubre que la criatura que ataca a los alumnos es un basilisco gracias a una página que arranca de un libro. Pero esto es algo que ha chocado mucho, ya que Hermione es amante de los libros, por lo que jamás haría algo así. Se piensa que esa página fue colocada ahí por Draco Malfoy, para que ella lo encontrara, ya que en el inicio de la película se puede ver cómo Draco coge un libro en el callejón Diagon y arranca una hoja. Y hasta aquí las teorías de Harry Potter. Espero que os haya gustado mucho y si en un futuro queréis que hable sobre más teorías de Harry Potter, porque ya digo que existen un montón de teorías sobre este mundo, dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.